Damos la bienvenida aquí en Esferas de Poder al viceministro de Interior y Policía para Asuntos de Gestión y Naturalización y Migración, el doctor Juan Manuel Rosario, que lo acompaña, la directora de Asuntos Migratorios, Laura Mariñez, y Benito Vidal, director de Naturalización. Muchísimas gracias por el honor. Gracias a usted por invitarnos a su programa. Gracias. Bueno, vamos a comenzar por usted, que es el viceministro de Gestión Migratoria y Naturalización del Ministerio de Interior y Policía. Maneja una parte muy importante en torno al comportamiento del tema migratorio, del proceso de naturalización. ¿Qué resultados tenemos tangibles que pueda la población entender en los actuales momentos? Bueno, Federico, mire, cuando nosotros llegamos al viceministerio, encontramos varios elementos que había que ponerle atención. El primer elemento es que recibimos toda la información sobre una investigación sobre la cantidad de asentamientos de extranjeros ilegales en el territorio nacional. Y tenemos 476 asentamientos de extranjeros ilegales en el territorio de la República Dominicana. Bueno, pues había que comenzar a trabajar, porque la situación indica que es muy delicada y más grave que lo que muchas personas pueden percibir. De esos 476 asentamientos, todo lo que usted ve que está ocurriendo en la frontera de la República Dominicana, de algunas situaciones de violencia, lo que pasa es que en las provincias fronterizas nosotros tenemos 70 asentamientos de extranjeros ilegales. Bueno, comenzamos a trabajar y el Ministerio de Interior y Policía plantea ante el Consejo Nacional de Migración la necesidad de nosotros comenzar a biometrizar, o sea, a tener un control biométrico de los extranjeros que están en el territorio nacional. Porque la República Dominicana necesita saber dónde está cada quien. Se dice, bueno, no tiene documentación, sí, pero el rostro se convierte en un elemento de seguimiento a cualquier persona que se haya sido biometrizada. Y existe la tecnología para eso. Al mismo tiempo que se aplica o se aplicaba una política de repatriar al que esté ilegal en el territorio nacional. Y se plantea eso ante el Consejo Nacional de Migración. Y se habló entonces de crear 40 oficinas en todo el territorio nacional. Al mismo tiempo que se implementaba acciones para aplicar la política migratoria en el sentido de que los empleadores tienen que someterse a la ley de migración o serían sancionados. Eso lo planteó el Ministerio de Interior y Policía. Y lo aprobó el Consejo. El asunto se plantea y se comienza a trabajar, pero van surgiendo nuevas informaciones y más dificultades que ameritan entonces un trato más profundo y además teniendo en cuenta de que el problema migratorio en la República Dominicana es un problema que mueve muchos intereses, de gente que se oponen a la aplicación de la política migratoria, de gente que se oponen a la ley de migración, de gente que están de acuerdo con que se aplique la ley de migración, de otros que entienden que hay que derogar la ley 285-04. Evidentemente que esa confrontación, como es una expresión directa de la sociedad dominicana, se refleja en los partidos y también se refleja en la gente que administran cosas públicas. Porque el que administra cosas públicas es una expresión de la sociedad. O sea, nosotros formamos parte de la sociedad donde se da la contradicción sobre el manejo del tema. Y por tanto, también nosotros se evidencia a veces esa diferencia de enfoque. En ese sentido, estamos hablando de todos esos asentamientos, que no son cualquier cosa. Entonces nosotros decíamos, bueno, pero es que tenemos ese problema aquí. Pero hay otro. Muchas veces nosotros hablamos de la comunidad internacional como responsable de contribuir a la solución del problema de Haití. Y eso es evidente que tiene que ser así, porque es que Haití es un sujeto del derecho internacional, un sujeto con dificultades serias, forma parte de esa comunidad internacional. Y por tanto, los otros miembros de la comunidad internacional tienen que actuar conforme a ver cómo resuelven el problema de uno de sus miembros que tiene dificultades. Claro, la Convención de Viena. Entonces tienen que actuar.
Pero hay una comunidad que nadie quiere hablar de ella. Es la comunidad nacional responsable de que la política migratoria no se aplique. Ningún empleador en la República Dominicana puede estar empleando a nadie al margen de lo que establece la ley. Por varias razones. Primero, porque usted tiene que preservar la soberanía dominicana y segundo, porque usted tiene que respetar los derechos humanos del empleado. Si usted emplea a una persona de manera irregular o de que esté ilegal, esa persona tiene un alto potencial de vulnerabilidad para que se le violen sus derechos laborales. Entonces nosotros decíamos, no, es que tienen también que firmar un contrato, los empleadores tienen que firmar un contrato con los empleados para nosotros garantizar la parte laboral. Pero además de eso, el empleador tiene un compromiso de no violar los principios soberanos de la República Dominicana. Eso es por ese lado. Bueno, y se siguió trabajando. Por eso en estos días yo hice una declaración en el sentido de que yo no estoy de acuerdo con un plan de regularización, porque sería como usted viabilizar de que una cantidad enorme de personas que están en todos esos asentamientos, usted inclusive lo legalice y eso manda un mensaje de entrada. Como están regularizando, están legalizando personas, nosotros vamos para allá, entonces los asentamientos podrían ser más. La tensión que vive Haití producto sí, de y la inseguridad. Nosotros no tenemos control de cualquier persona que entre al territorio nacional. Podemos decir, bueno, entró un haitiano o entró un español, pero nosotros no sabemos su situación en el país, más en ese caso particular donde no hay control de nada. Entonces, eso está concatenado con el plan de regularización, que fue la otra cosa que nosotros tuvimos como información cuando llegamos. Un plan nacional de regularización, que aquí nosotros le vamos a dejar esto a usted. Mire que dice que se registraron 288.467 extranjeros. ¿En qué periodo? Cuando se implementó el plan de regularización. Correcto. 2013-2015. Entonces, en ese periodo, como dice ella, que terminó en el 2015, en ese periodo se registraron 288.000 personas. Más de un 95% de origen haitiano. De esa cantidad que se inscribieron, hubo unos 28.226 que se inscribieron, pero que lo sacaron porque la situación era muy evidente, muy dramática desde el punto de vista de la falta de documentación. Y quedaron unos 260.241. De eso luego que el Consejo Nacional de Migración de entonces hizo renovó el plan y lo hizo de manera inconstitucional porque no podía hacerlo, porque eso era prácticamente implementar otro plan de regularización que solo lo puede hacer el Congreso de la República. Ningún funcionario puede inventarse un plan de regularización, nada, si no es con la anuencia del Congreso de la República. Y el Congreso de la República, usted tiene que entender que por vía de consecuencia va a convocar a la población a vista pública a ver lo que entiende, en caso de que se le planteara. Y la población dominicana no está de acuerdo con eso. Dentro de todos esos enfoques que hay sobre el problema migratorio, hay gente que quiere un plan de regularización, pero que se haga de manera administrativa y que posiblemente la gente no se dé cuenta de mucho, sino que se haga sin hacer ruido. Otros dicen, bueno, vamos a hacerlo público, pero de manera administrativa. No, es legislativa, es el Congreso quien debe decidir por asuntos constitucionales. Y aún así, sería una imprudencia meterse en un nuevo plan de regularización. Pero bien, este plan de 288.000, nosotros hicimos una auditoría de ese plan. Oiga lo que le voy a decir. Más del 90% no presentó la documentación que establecía el propio decreto que estableció el plan de regularización. Y aún así le otorgaron la documentación como regularizado para complacer peticiones de organismos internacionales. ¿Qué sucede con la documentación que tienen esas? La documentación, mire, la mayoría no tienen nada, hay folder vacío, nada más con el nombre, un nombre que se puso cualquiera que se lo inventó. Y otros, por ejemplo, acta de nacimiento con mucha rapadura y con una misma acta de nacimiento se regularizaron con muchísima gente, con una sola. Solamente le cambiaban arriba el nombre y le tapaban uno y le ponían el otro. Entonces eso no es posible porque eso pone en peligro la integridad soberana de la República Dominicana, pero mucho más cuando eso se hace porque hay injerencia extranjera que piden que eso se haga.
¿Quiere decir entonces que eso no es válido, fue revocado, doctor? No, lo que pasa es que a la mayoría se le dio condición de no residente. El no residente no es permanente, es temporal. Bueno, el tiempo pasó y aún siendo irregular, ellos andaban con su documento en la mano. Se le venció el documento, ya no es posible, ese documento no tiene validez. Pero la Dirección General de Migración tenía el mandato de que quien tuviera un documento de eso no lo repatriara, que era lo mismo que decir que estaba vigente, en términos de ejecución estaba vigente, porque no lo pueden repatriar o no lo podían. Había que comenzar porque los organismos internacionales vivían vigilando de si eso se les repatriaba o no. Dice, bueno, de todas maneras, cuando se comienza a hablar del nuevo plan, quien les habla decía, no, pero nosotros no podemos hacer otro plan. Si nosotros somos flexibles en algo, debe ser con esos 288,000 que se registraron, que por lo menos con todas las dificultades, violando todas las normas, pero por lo menos existe un nombre de ellos. Tendríamos entonces que llegar a nosotros podríamos ser eso como una posibilidad a esa persona que lograran presentar prueba de que ellos se inscribieron en el plan de regularización de manera irregular y que además se comprometieran con un documento notarizado de que ellos van a buscar los papeles que le faltan. Nosotros podríamos hablar de algo para contribuir a que ellos se mantengan en el territorio nacional con esa condición. Pero entonces los empresarios no lo quieren así. Los empresarios lo que quieren es que les regularicen lo que ellos tienen ahí, ilegal. Nosotros le decíamos en una ocasión, sí, pero déjeme decirle algo. Hubo un sector empresarial de la República Dominicana que registró en el plan de regularización 13,500 personas. Le dieron una documentación, un carnet. Inmediatamente le dieron el carnet, se desaparecieron 10,000. De esos que fueron regularizados, se desaparecen y se fueron para otra zona. Ese sector entonces lo sustituye con 10,000 ilegales más. Entonces eso genera un círculo vicioso que le puede hacer mucho daño a la República Dominicana. ¿Estamos nosotros de acuerdo con que se contraten extranjeros? Y siempre y cuando cumpla con los procedimientos que establece la ley. La ley establece un procedimiento para contratar extranjeros. No importa la nacionalidad. Porque a veces se piensa que cuando se habla de contratar mano de obra es haitiana. Puede ser de cualquier país. Claro. Y el procedimiento está ahí. Que se cumpla con eso. Entonces eso ayuda a institucionalizar la República Dominicana y ayudar a que haya un flujo migratorio en el marco del manejo o de la dinámica de la ley. Ese componente, ya iban dos, pero hubo otro componente allá en el viceministerio. Nosotros logramos detectar una cantidad enorme de extranjeros que andan en el mundo con pasaporte dominicano sin haber agotado los procedimientos de naturalización. Hubo gente que pagó $42,000 para conseguir un documento como dominicano. Otros pagaron 20,000, otros pagaron 25,000. O sea, la República Dominicana ha estado expuesta a nivel internacional porque aquí personas desaprensivas se prestaron a vender documentación a extranjeros y que como dominicanos que se hacen pasar como naturalizados. Y hemos tenido que trabajar. Delincuencia internacional. Sí, y hemos tenido que trabajar eso para nosotros y hemos logrado en el Ministerio de Interior y Policía prácticamente mantener nuestra práctica limpia en ese sentido. Por ejemplo, ahí está el caso del Bangladesh, que están mencionando, de que es un delincuente que anda con un pasaporte dominicano. Nosotros hicimos las indagaciones del lugar en el viceministerio y esa persona no pasó por el viceministerio de Interior y Policía. El viceministerio de Interior y Policía es debió pasar por allá. El viceministerio de Interior y Policía es responsable de la naturalización en la República Dominicana. Todo el que dice que es dominicano, que viene del mundo, del extranjero, para poderse naturalizar tiene que ser conforme a la ley 1683 del 48, que es y a través del Ministerio de Interior y Policía. Por allá no pasó. Como tampoco esta muchacha que mencionan que es del Perú. Peruana. Eso no tiene nada que ver con el Ministerio de Interior y Policía. Primero porque ella tiene supuestamente una cédula como extranjero. El que se naturaliza no tiene una cédula como extranjero, la tiene como dominicano. Ella tiene una cédula como extranjero, entonces hay que deducir que esa cédula se la dieron porque obtuvo una residencia dominicana. Entonces, cuando se tiene una residencia dominicana con el mismo número, se hacía, no sé si se hace así todavía,
el mismo número que se va a poner en el carnet de residente, con eso se mandaba a la Junta Central Electoral y ellos le otorgaban la cédula. Inclusive anteriormente lo que se hacía era que antes de otorgar la residencia se mandaba, y cuando esa persona venía ya con su cédula y numeración, se trabajaba entonces el carnet de residente. O sea, eso tiene que ver con la Dirección General de Migración. Y eso lo hemos trabajado. Hemos tenido allá, por ejemplo, algunos componentes, como es el caso del registro de bienes inmuebles de extranjeros en la República Dominicana, que tiene un procedimiento que nosotros hemos cuestionado. Un procedimiento que es que el extranjero compra y después se registra, y ese registro, y eso nos lo envían a nosotros como responsables de la política migratoria y de naturalización del país, tener un registro de bienes inmuebles. Pero nosotros decimos que tiene que ser al revés, y es que antes del extranjero comprar, nosotros tenemos que tener una indagación de quién es él y los organismos de seguridad. Nosotros nos llega después que ya lo compró. Y sucede que una gran cantidad de esos extranjeros tienen un estatus migratorio irregular. Regresamos en breve con esta interesantísima comparecencia con el viceministro de Interior y Policía para Asuntos Migratorios y Naturalización, el doctor Juan Manuel Rosario, la directora de Asuntos Migratorios y Gestión del Ministerio de Interior y Policía, la licenciada Laura Martínez, y Benito Vidal, director de Naturalización. En esa auditoría del año 2020 al 2022 se evaluaron 960 expedientes. Nosotros hemos estado trabajando en lo que es la atención del documento y que la gente cumpla con su documento. Estamos conversando aquí en Esferas de Poder con el doctor Juan Manuel Rosario, viceministro de Interior y Policía para Asuntos de Gestión Migratoria y Naturalización, con la licenciada Laura Mariñez, directora de Gestión Migratoria del Ministerio de Interior y Policía, y el licenciado Benito Vidal, director de Naturalización. Doctor, el asunto de la naturalización con los bienes inmuebles, la adquisición por parte de extranjeros, ¿cómo marcha ese procedimiento y qué cantidad podemos cuantificar al respecto? Vamos a la licenciada Laura, que es la responsable. Correcto. Muy bien, fíjese, cuando el viceministro llegó al Ministerio de Interior y Policía, ordenó que se hiciera una auditoría del 2020 en adelante de todos los inmuebles que se habían registrado en el ministerio que habían sido adquiridos por extranjeros, inmuebles comprados por extranjeros en la República Dominicana. En esa auditoría del año 2020 al 2022 se evaluaron 960 expedientes. Cabe destacar que estos expedientes son esos inmuebles que se han comprado con todas las de la ley, que han agotado todo un procedimiento, que fueron a la jurisdicción inmobiliaria, que pagaron sus impuestos y finalmente la jurisdicción inmobiliaria los remite a Interior y Policía para fines de ese registro que manda la ley. Llama la atención que en ese periodo de 2 años, los mayores compradores, los extranjeros mayores compradores de inmuebles en el país eran los estadounidenses. Así le seguían los canadienses, italianos, alemanes, y en un quinto lugar se encontraban los ciudadanos haitianos, o sea que ya mostraban ese interés de adquirir inmuebles en el territorio nacional. También en esa auditoría descubrimos que la mayor cantidad de extranjeros que adquieren inmuebles en el país no tienen un estatus migratorio legal en la República Dominicana. Para ser más precisos, en ese periodo de tiempo, un 93% no tiene un estatus migratorio legal o tiene un estatus migratorio de no residente, que como ya explicaba el profesor hace un rato, no es un estatus que le permita establecerse de manera indefinida en la República Dominicana. Uno de los obstáculos que encontramos también es que estos inmuebles son registrados luego de que el extranjero los adquiere. Es decir, no hay una depuración previa de la persona. El Estado dominicano simplemente abre las puertas a un extranjero que llega al país muchas veces sin ni siquiera haber pasado por un consulado dominicano, haciendo uso de una tarjeta de turista,
no necesita visado para llegar a la República Dominicana. Básicamente, la República Dominicana no sabe quién es esa persona. Esa persona llega a la República Dominicana, llega a nuestro país, adquiere un inmueble, invierte, y después que está aquí, el Ministerio de Interior y Policía dice, bueno, vamos a ver quién es esta persona que ha comprado un inmueble. Y resulta que encuentra que tiene un antecedente penal o que tiene una alerta del Interpol, pero ya tiene un inmueble adquirido, porque el proceso se está haciendo a la inversa. Primero compra y después el viceministerio decide mandar a depuración. Pero eso no es porque queramos que sea así, es porque las leyes dominicanas lo han permitido que sea así, ya sea por un incentivo a la inversión extranjera, ya sea porque hay decretos desde el año 98 que permiten que esta es la línea que hace para un registro de inmuebles, cuando debería ser todo lo contrario. Cuando un extranjero tenga la intención o muestre una vocación para invertir en la República Dominicana, evidentemente debería de ser conocido por las autoridades dominicanas primero, antes de hacer esa inversión. También hicimos una verificación de todos los inmuebles, ya hablando en tiempos más recientes, en lo que desde enero hasta junio del año 2023 se adquirieron 160 inmuebles por extranjeros en el país. En el caso de los haitianos que ocupaban en el periodo anterior que les hablaba de 2020 a 2022, ocupaban la quinta posición en número de compradores, ahora ocupan la primera posición. Los haitianos. Los haitianos, sí. Pero en los primeros 6 meses del año. En los primeros 6 meses del año 2023, relegando a una segunda posición a los de Estados Unidos y luego los de Canadá y así sucesivamente. O sea que cada vez más se muestra ese interés de adquirir, y esto incluso a pesar de la falta de documentaciones que tienen los ciudadanos haitianos, que con la informalidad y eso de cuando tienen que mostrar documentación, aún así ocupan el primer lugar cuando se trata de adquirir inmuebles en este periodo de tiempo de 6 meses, de enero a junio de este año. ¿Cuántos específicamente haitianos adquirieron inmuebles en ese 189. periodo? Sí, bueno, en total tenemos en lo que va de año 160 inmuebles de enero a junio, de compradores y 187 inmuebles. El número difiere porque a veces un inmueble es adquirido por más de un comprador. Entonces, en el caso de los haitianos, tienen aquí lo tengo, un 17.64%, que eso equivale a 33 inmuebles. De esos 33 compradores, de esos 187 compradores, los haitianos, personas de nacionalidad haitiana son 33. Y de ese total, un 95% no tiene un estatus migratorio en el país. O sea, está de tránsito, no residente, no tiene un estatus legal de permanencia en la República Dominicana. También quizás sea un dato de interés que el mayor número de compradores tiene interés en la provincia de la Altagracia y en el norte también en Samaná y Puerto Plata. Son las provincias que los extranjeros demandan más los inmuebles en esas localidades. Y bueno, esto ha significado una inversión extranjera para la República Dominicana de casi 1.000 millones de pesos en ese semestre del año. De enero a junio, casi 1.000 millones de pesos en compra de bienes inmuebles a manos de extranjeros. Bien. Correcto. El proceso de naturalización, doctor, ¿cómo marcha y cuál es el comportamiento? Mire, el proceso de naturalización, nosotros hemos hecho mucho hincapié en la parte de la seguridad. Benito Vidal, que es el que es responsable de esa área, puede hablarle con más profundidad, ¿verdad, Benito? Bueno, naturalizarse, ser natural es sentirse parte de una nación y por ende sentirse parte de sus leyes, de su vida, de su cultura. Nosotros hemos estado trabajando en lo que es la atención del documento y que la gente cumpla con su documento. Por ejemplo, en lo que tenemos de gestión los últimos 3 años, de 2011 a la fecha se han naturalizado unas 5.000 personas de todo el mundo que han decidido ser dominicanos. Pero en lo que va de gestión en estos últimos 3 años, por ejemplo, nosotros hemos naturalizado unas 682 personas. De esos, déjame decirte, nosotros tenemos 124 cubanos, 125 venezolanos,
y venezolanas. Y tenemos 41 haitianos. Tú me vas a decir, ¿por qué si Haití es el país más cercano, el que menos naturalizado tiene? Eso tiene que ver con el problema interno de cada nación. Porque nosotros tenemos unas leyes que exigen que hay que tener un registro de su país de origen. Entonces, el cubano, que es un registro civil bien organizado, vive en la República Dominicana, nosotros ve las leyes y se somete a las reglamentaciones de la República Dominicana. Y tú le pides su acta de nacimiento, te presenta una acta de nacimiento correcta, bien organizada. El venezolano igual, por ejemplo. Y así, nosotros, por ejemplo, tenemos el español, también te presenta un registro civil. Sin embargo, cuando llega un documento de Haití, el problema que nos dicen los usuarios que vienen a pedir el servicio, cuando nosotros les presentamos cuáles son las reglamentaciones, el tema de la documentación de ellos. Entonces, nosotros como nación, lo que manejamos es un registro civil. Yo quiero decir además que hay que cuidar, o sea, esto es un llamado a todo el pueblo dominicano, hay que cuidar el tema de la autoridad del documento de la República Dominicana. Un hijo suyo y nuestro puede ir a cualquier parte del mundo con un pasaporte de la República Dominicana, puede estudiar ahí, puede trabajar. Hay naciones que otras naciones no reciben, por ejemplo, que es el caso que citaba el profesor Juan Manuel Rosario, que quisieran tener un pasaporte de la República Dominicana. ¿Por qué? Porque, bueno, la República Dominicana puede exhibir un registro civil organizado, puede exhibir un proceso saneado. Por eso, cuando un dominicano se presta para falsear un documento, para falsear un pasaporte, para que, caso como el ciudadano Bangladesh, que anda por ahí con un pasaporte falso, porque, o con un registro incorrecto, porque bueno, nunca se registró, nunca cumplió con lo establecido y no está en nuestro registro, pero esa persona aparece en el mundo, es un delincuente internacional, exponiendo el nombre de la nación, exponiendo el nombre de la República Dominicana. Entonces, cuando un profesional o un dominicano se presta para ayudar a hacer un machete de un documento, para falsear el nombre del país, está dando una estocada a la vida futura de la nación y está dando una estocada a la vida futura de la República Dominicana. Por eso, a nosotros lo que nos toca la vida nos da la oportunidad de ser servidores públicos. Tenemos que hacerlo siempre apegado a los mejores intereses de nuestro país, de nuestra nación. La nación se debilita de muchas maneras. Se debilita cuando un dominicano se presta para dañarla, se debilita cuando un dominicano se presenta ante espacios internacionales en vez de defender su gente y su pueblo, a ponerse al servicio de intereses malsanos. La nación se le da una estocada cuando usted se presta para gestionar un documento para que un delincuente vaya por el mundo diciendo que es un dominicano como usted y como yo. Entonces tenemos que seguir atentos con todo esto y trabajando desde los espacios públicos y la sociedad misma, ser muy vigilante y cuidar cada día y cada vez más el hecho de ser dominicano, la dominicanidad. Y esto lo hacemos cuando hacemos que se respeten las instituciones, cuando hacemos que se respete el orden del país y de la nación. Lamentamos que el tiempo resulte tan corto con estos temas tan interesantes y trascendentes para la institucionalidad del país y sobre todo para ilustrar al pueblo dominicano sobre trabajos institucionales como estos, eficientes, brillantes, que muestran elementos que la ciudadanía puede crear parámetros acerca de la labor institucional en términos migratorios y de naturalización. Esferas de Poder siempre será un canal abierto y esperamos extenderle una invitación y tener más tiempo para hablar de estos temas. Gracias por la invitación y estamos también disponibles cuando usted lo entienda. Gracias a ustedes y a ustedes, amigos televidentes, por habernos acompañado en esta interesantísima comparecencia con el viceministro de Interior y Policía para Asuntos de Gestión y Naturalización, el doctor Juan Manuel Rosario, la licenciada Laura Mariñez, directora de Gestión Migratoria del Ministerio de Interior y Policía, el licenciado Benito Vidal, director de Naturalización.
proseguimos con nuestro contenido.